Hoy vamos a comenzar con el tema soluciones de no electrolitos. En él veremos soluciones reales, desviaciones positivas y negativas de la ley de Raoult, propiedades coligativas y sus aplicaciones, disminución de la presión de vapor, estimación de actividad de solvente, del punto de ebullición, descenso quioscópico, constante de presión molar, el método de RAS, ósmosis, presión osmótica, relación entre presión osmótica y disminución de presión de vapor, comportamiento osmótico de las células, diferencia entre presión osmótica y tonicidad y comparación de las propiedades coligativas, determinación del peso molecular. Entonces, para comenzar, digamos que la incorporación de un soluto no electrolito y no volátil, es decir, no electrolito que no se descompone en sus iones en solución, no conduce la corriente eléctrica, y no volátil, es decir, que no es capaz de pasar a fase vapor. Cuando este se lo incorpora en un solvente, lo que se produce es una disminución del potencial químico del solvente y por tanto aparecen propiedades que van a depender exclusivamente de la cantidad o el número de partículas que haya en la solución, de la concentración de la solución de soluto en la disolución, y es independiente de la naturaleza de este soluto. Entonces, estas propiedades coligativas que, como decíamos, dependen de la concentración de soluto, son la disminución de la presión de vapor, el aumento del punto de ebullición, disminución del punto de congelación y presión osmótica. Para el resto de la exposición vamos a seguir la siguiente consigna. El solvente lo vamos a simbolizar con el número 1 y el soluto, que dijimos no electrolito y no volátil, con el número 2. Entonces comenzaremos con la disminución de la presión de vapor. Se la simboliza como delta de la presión de vapor, delta PV. Si nosotros tenemos un recipiente en el cual tenemos un solvente, las moléculas que están en la superficie serán las que tendrán mayor tendencia a evaporar, y se establece un equilibrio entre estas moléculas que están en el líquido y las moléculas de este gas que están en contacto con esta solución. Si le incorporamos un soluto, simbolizado con las esferas rojas en este caso, evidentemente la superficie en contacto con el gas de las moléculas del solvente va a ser menor. Entonces va a haber una menor tendencia, va a haber una disminución de la presión de vapor cuando hemos incorporado este soluto. Entonces, la presión de vapor del solvente cuando tenemos la solución va a ser proporcional a la fracción molar de ese solvente. 1 habíamos dicho solvente. Toda esta experiencia realizada a temperatura constante. Entonces, para pasar de proporcionalidad a igualdad, ya lo habíamos visto, lo afectábamos por una constante, en este caso es la presión de vapor del disolvente puro. Esta P con el cerito es la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, nos queda que la presión de vapor del disolvente en la solución va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar de este disolvente. Esto es lo que se conoce como la ley de Raoult. Esta ley de Raoult se cumple para soluciones ideales. Si nosotros graficáramos en el eje de las Y la presión de vapor y en el eje de las X las fracciones molares del disolvente, esta ley sería una recta dependiente igual a la presión de vapor del disolvente puro. Por otro lado, sabíamos que la fracción molar del disolvente más la del soluto es igual a 1 cuando estamos en presencia de una solución formada por un único soluto. Entonces podemos despejar la fracción molar del disolvente y llevarla a la ley de Raoult. Entonces la presión de vapor del
disolvente en la solución va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por 1 menos la fracción molar del soluto. Podemos hacer distributiva, como es en esta siguiente expresión, y multiplicar toda la expresión por menos 1. Pasamos al otro miembro la presión de vapor del disolvente puro y nos queda que la presión de vapor del disolvente puro menos la presión de vapor del disolvente cuando está en solución, esto sería el delta de la presión de vapor, la disminución de la presión de vapor, va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. Y esta es la propiedad coligativa que hablábamos. La disminución de la presión de vapor va a ser igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto. También podríamos encontrarla como la disminución de presión de vapor relativa, y esto lo logramos si pasamos dividiendo la presión de vapor del disolvente puro. Entonces, la disminución de presión de vapor relativa va a ser igual directamente a la fracción molar del soluto. Habíamos dicho que esa ley de Raoult era válida para soluciones ideales o infinitamente diluidas, como ya hemos visto anteriormente. Para soluciones reales, en general, lo que se observan son desviaciones de esta ley de Raoult que pueden ser positivas o negativas. Serán positivas cuando, para una determinada fracción molar de disolvente, la presión de vapor que se verifica del solvente en solución es mayor. Es decir, más moléculas del disolvente han pasado a solución de las esperadas idealmente. Y negativa será inversa, es decir, son atrapadas más las moléculas del disolvente a una determinada presión que las que vería idealmente. Y estas propiedades coligativas, ¿qué aplicaciones podríamos encontrarles nosotros y especialmente en farmacia? Una aplicación importante es que nos permite determinar el peso molecular de un soluto. Es decir, nosotros podríamos en el laboratorio hacer la experiencia de determinar la presión de vapor de una solución a la que le hemos incorporado un soluto. Un soluto probablemente podría ser recientemente sintetizado, que no tengamos mayor información sobre él. Entonces, nosotros, tomando una masa perfectamente determinada de soluto, la masa de disolvente, hacemos la experiencia y determinamos entonces esa disminución de la presión de vapor. La presión de vapor del disolvente puro, por ejemplo, agua, está tabulada para diferentes temperaturas. Es decir, que nosotros en esa experiencia podríamos determinar la fracción molar del soluto. Como sabemos, la fracción molar del soluto es igual al número de moles de soluto sobre el número de moles totales. Para soluciones diluidas, esta suma que hacen el número de moles totales es prácticamente igual al número de moles de disolvente. Por otro lado, sabíamos que el número de moles era igual a la masa sobre el peso molecular. Entonces ponemos igual y reacomodamos y nos queda que la fracción molar del soluto va a ser igual a la masa que hayamos colocado de ese soluto por el peso molecular del disolvente sobre la masa de disolvente por el peso molecular de soluto. Es decir que si nosotros ponemos esta igualdad en la disminución de la presión de vapor relativa, nos queda que el peso molecular es igual a la masa del soluto por el peso molecular del disolvente sobre la masa del disolvente sobre esta disminución de presión de vapor que determinamos experimentalmente. Podríamos conocer entonces ese peso molecular de ese soluto que no teníamos idea porque recientemente estaba sintetizado, a partir de conocer las masas relativas de ella y hacer la experiencia. Otra de las aplicaciones que tienen es la determinación de la actividad del solvente. La ley de Raoult establecía que la presión de vapor era igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar de este disolvente. Si nosotros hacemos la experiencia, entonces esta
fracción molar, en realidad lo que vamos a tener va a ser la actividad, es decir, vamos a tener en cuenta esas interacciones que ya habíamos hablado que se producen en las soluciones. Entonces, experimentalmente, lo que vamos a obtener a partir de medir en el laboratorio la presión de vapor y leer en tablas la presión de vapor del disolvente puro a esa temperatura, es la actividad que tiene ese disolvente. Y conocida la actividad del disolvente, podríamos estimar el coeficiente de actividad de este disolvente, porque este es lo que determinamos en el laboratorio y la fracción molar de disolvente es lo que nosotros preparamos. Entonces podemos determinar ese coeficiente de actividad del disolvente, que cuando hablábamos de actividad decíamos que podíamos determinarlo experimentalmente a partir, este coeficiente de actividad lo podíamos determinar o a partir de celdas electroquímicas, que ya lo vimos, o a partir de propiedades coligativas, como es este caso. Entonces, esta disminución de la presión de vapor es lo que da origen al resto de las propiedades coligativas y para eso vamos a ver el diagrama de fases del agua cuando se grafica en el eje de las Y las presiones y en el eje de las X las temperaturas. El diagrama del agua tiene esta forma, estas ramas que están con línea continua, donde las ramas establecen el equilibrio que se producen entre las distintas fases. En este caso será el equilibrio sólido-vapor, en esta rama la de sólido-líquido y en esta última la de líquido-vapor. Es decir, que por ejemplo, si yo me sitúo en este punto que en el eje de las Y me dice que es una atmósfera, va a corresponder a la temperatura de congelación del agua pura. Si voy a la otra rama, donde teníamos el equilibrio líquido-vapor, esta será la temperatura o el punto de ebullición del agua. Es decir, la temperatura a la cual la presión de vapor del agua se iguala a una atmósfera. Decíamos, por otro lado, que cuando incorporamos un soluto, había una disminución de la presión de vapor. Es decir, que las ramas estas del diagrama es como que si se bajara. La resultante sería esta curva punteada. Entonces, nuevamente, si vamos a una atmósfera, ahora la temperatura de congelación que va a tener ese solvente, porque dijimos que el soluto no tenía capacidad era no electrolito y no volátil, el punto de fusión de esta solución va a ser a este valor de temperatura. Es decir, ha habido una disminución de la temperatura de fusión. Una disminución que está dada por un delta. Este delta de la temperatura podrían encontrarla en bibliografía como una C de crioscópica o una F de la delta de temperatura de fusión, será la temperatura de fusión del disolvente puro menos la temperatura de fusión de la solución. Por otro lado, si nos íbamos a esta otra rama, observamos que ahora a una atmósfera la temperatura de ebullición está en este punto. Es decir, ha habido un aumento de la temperatura de ebullición. Un aumento como un delta, esa delta de la temperatura de ebullición que pueden encontrarla con una B o pueden encontrarla con una E, va a ser igual a la temperatura de ebullición de la disolución menos la de disolvente puro. Fíjense que los deltas son diferentes, porque en un caso hay una disminución de la temperatura de fusión y en el otro caso un aumento de la temperatura de ebullición. Esto es por la adición de un soluto al disolvente puro. Entonces veamos un poquito más de cada una de ellas. El aumento de la temperatura de ebullición, que como dijimos podíamos encontrarlo como delta TE o delta TB. Este aumento de la temperatura de ebullición, decíamos, va a ser proporcional al número de partículas, a la concentración. En este caso es la concentración molar.
Entonces, el delta T va a ser igual a una constante, que es la constante bulloscópica molal, por la molalidad. Para conocer el significado que tiene esa constante, lo que hacíamos siempre era despejarla. Entonces, esto va a ser el aumento de la temperatura de ebullición cuando la concentración sea 1 molar. Estas constantes dependen específicamente del solvente que se trate. Para el caso del agua es 0,51 kelvins molal. Y podríamos calcular estas constantes ebulloscópicas si, por ejemplo, preparamos soluciones de sacarosa o urea, unos solutos que son no electrolitos. Entonces preparamos diferentes concentraciones y extrapolamos hasta concentración cero el valor en el cual se obtiene, el valor que se obtiene es el valor de la constante bulloscópica. Nuevamente, esta propiedad coligativa, el aumento de la temperatura de ebullición, me permite determinar el peso molecular de solutos. Nosotros sabíamos que la molalidad era el número de moles de soluto en 1000 gramos de disolvente. El número de moles era la masa sobre el peso molecular en 1000 gramos de disolvente. Es decir, que si nosotros hacemos la experiencia en el laboratorio, colocamos una determinada masa de soluto en una determinada cantidad en gramos de solvente, entonces ese número de moles que va a ser la masa sobre el peso molecular están en M1 gramos de solvente. Para llevarlo a molalidad decíamos que teníamos que referirlo a 1000, entonces en 1000 tendremos la molalidad, que será 1000 por la masa del soluto sobre el peso molecular sobre la masa de solvente. Entonces, como vemos, nuevamente, con el dato de molalidad, podríamos conocer el peso molecular de ese soluto que no conocía. La aplicación que tendríamos de hacer la experiencia, entonces, en el laboratorio del aumento de la temperatura de ebullición. La disminución de la temperatura de fusión, delta TF o delta TC, también vemos que es absolutamente similar. El delta TF proporcional a la molalidad. Para pasar de proporción a igualdad, multiplicamos por la constante crioscópica. La constante crioscópica molal, que tiene unidades Kelvin molal, hace referencia a la disminución de la temperatura de fusión cuando la concentración es 1 molal. Para el caso del agua es 1,86 Kelvin molal. Entonces, nuevamente, con esta, como hicimos en el caso del aumento de la temperatura de ebullición, podríamos calcular también el peso molecular de ciertos solutos. Estas son técnicas que normalmente se utilizan, pero se requiere de equipamientos algo complejos en el sentido de que las disminuciones o los aumentos de las temperaturas son intervalos o rangos pequeños. Entonces necesitamos un instrumental muy preciso para poder verificar realmente este aumento de la temperatura de ebullición o disminución de la temperatura de fusión. Se utilizan en algunos casos el método de RAS. Este hace uso de solventes que tengan una constante crioscópica molar más elevada. Entonces, esto hará que esta disminución no sea tan pequeña y las lecturas en el laboratorio pueden hacerse con mayor precisión. Entonces, para ello, entonces, el requisito es que el soluto sea soluble en la fase líquida del disolvente. Se pesan cantidades exactas de soluto, entre un 5 y un 10% de solvente y de solvente. Se funde esta mezcla, porque fíjense, vamos a tenerlo en sólido,
Y luego hacemos las determinaciones del punto de fusión. Si nosotros tuviéramos que seleccionar una propiedad coligativa para hacer determinaciones de peso molecular y el solvente fuera agua, evidentemente lo que nos conviene es la disminución de la temperatura de fusión, porque su constante es mucho mayor que lo que vimos para la constante crioscópica. Entonces, el delta será un poco mayor y tendremos menores errores. Si el soluto lo permite, podríamos utilizar el método de RAS, que se utiliza un solvente que tenga una constante crioscópica molar más elevada. En general, el solvente más utilizado es el alcanfor. Sin embargo, pueden existir otros solventes que podrían ser utilizados. Existen tablas en la bibliografía de constantes tanto crioscópicas como ebulloscópicas para una gran variedad de solventes. Entonces, las constantes las encontramos tabuladas, pero podríamos también calcularlas. Para ello, tanto la ebulloscópica como la crioscópica va a ser igual a R, la constante de los gases. Para la ebulloscópica será la temperatura de ebullición del disolvente puro elevado al cuadrado por el peso molecular del disolvente sobre el delta H, en este caso del proceso de vaporización, por 1000. Esta expresión surge de la que habíamos visto en el tema 1 de Clausius-Clapeyron. ¿Se acuerdan que era la diferencial de la presión respecto de la temperatura? Era igual. Para un cambio de fases habíamos visto líquido-vapor, el delta H de vaporización del 0 por la presión sobre R por la temperatura al cuadrado. Cuando hay cambios pequeños, en vez de diferencial podríamos colocar deltas, nos queda la misma expresión, y para el caso que nos aboca en este momento, que es el del aumento de la temperatura de ebullición, sería delta P sobre delta de la temperatura de ebullición, va a ser igual al delta H 0 de vaporización por la presión 0 sobre R por la temperatura de ebullición al cuadrado. Si se aplica una solución de un soluto no volátil, la disminución de la presión de vapor, entonces era igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del soluto sobre el delta de la temperatura de ebullición, y mantenemos lo mismo, es igual al delta de H de vaporización por la presión de disolvente puro sobre R, la temperatura de ebullición elevada al cuadrado. Podemos despejar delta de la temperatura de ebullición, va a ser igual a R por la temperatura de ebullición al cuadrado sobre el delta H de vaporización por la fracción molar del soluto. Sabíamos ya que era igual la fracción molar del soluto, finalmente nos queda que es igual a la masa 2 por el peso molecular 1 sobre la masa 1, el peso molecular 2. Si el solvente es agua y la masa 1 son 1000 gramos, entonces el delta de la temperatura de ebullición va a ser igual a R, la constante de los gases, por la temperatura de ebullición elevada al cuadrado, sobre el delta H de vaporización por 1000 y multiplicado por el peso molecular del disolvente, por la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto, que ese habíamos dicho que era el número de moles de soluto, que como estaban en 1000 gramos, es la molaridad. Es decir, que todo esto que está recuadrado sería nuestra constante ebulloscópica, lo que habíamos dicho recién. Entonces, la constante ebulloscópica podríamos calcularla como R por la temperatura de ebullición del disolvente puro elevado al cuadrado por el peso molecular del disolvente sobre el delta H de vaporización sobre 1000. Si fuera la de fusión, en este caso sería la temperatura de fusión del disolvente puro al cuadrado, el delta H de fusión, y el resto como sigue.
Y la última propiedad coligativa es la presión osmótica. Para eso recordamos que es el proceso de ósmosis. El proceso de ósmosis es el pasaje del disolvente de una disolución donde su actividad es alta a otra donde su actividad es baja. Se ejemplifica en general este proceso de ósmosis si se coloca en un tubo que tiene una boca ensanchada y en su extremo una membrana semipermeable, quiere decir que solamente es permeable al disolvente. Dentro de este tubo colocamos una solución de cualquier, podría haber sido de sacarosa, por ejemplo. Entonces, este tubo lo colocamos en un vaso con agua. La solución dentro del tubo va a tener un determinado nivel, pero cuando se incorpora dentro de este recipiente con agua, lo que va a tratar de hacer el solvente es pasar a través de la membrana hacia el tubo, de modo de igualar las actividades o los potenciales en ambos lados de la membrana. Entonces aumentará la altura del solvente en este tubo. La presión osmótica entonces es la presión que uno debe ejercer para detener este proceso de ósmosis. Entonces dice, es la presión mecánica necesaria para evitar la entrada de agua cuando está separada del solvente por una membrana semipermeable. Es la presión que debiéramos ejercer para evitar este proceso de ósmosis. Es una propiedad coligativa, como decíamos, entonces va a depender del número de partículas. Esa presión osmótica va a ser proporcional al número de moles de ese soluto en ese volumen por la temperatura. Podemos pasar al otro lado del signo igual, es decir, que la presión osmótica por el volumen va a ser proporcional tanto al número de moles como a la temperatura. Para pasar a igualdad lo multiplicamos por R, que era la constante de los gases. Entonces me queda que la presión osmótica por el volumen es igual a la masa del soluto sobre el peso molecular por R por T. Y si pasamos dividiendo el volumen, nos queda que la presión osmótica es igual a la concentración por R por T, que es la ecuación de Van 't Hoff, donde esta C, esta concentración, es concentración molar en este caso. La presión osmótica se utiliza mucho para la determinación de pesos moleculares de solutos que tengan altos pesos moleculares, por ejemplo, proteínas. Y con el mismo razonamiento que hacíamos para las otras propiedades coligativas, conociendo el concepto de concentración molar, en este caso, podemos conocer ese peso molecular. Y decíamos que todas las propiedades coligativas tenían relación con esa disminución de la presión de vapor. En este caso, la presión osmótica vamos a ver la relación que existe entre esta presión osmótica y el delta de la presión de vapor. Para un mol, la presión osmótica por el volumen molar es igual a R por T. En el equilibrio, decíamos, los potenciales químicos del solvente en puro y el del solvente en solución se equilibran, es decir, son iguales. Y el efecto que tiene sobre el potencial químico del solvente cuando añadimos un soluto varía y varía la presión también. Entonces, la diferencial de ese potencial químico va a ser la variación de ese potencial químico respecto de la presión, considerando la temperatura y la fracción molar constante por la diferencial de la presión, más la variación del potencial químico por el agregado de este soluto, es decir, por la diferencial de la fracción molar del soluto, por la diferencial de este soluto. Entonces este cambio del potencial químico va a estar dado por la presión y la variación del número de moles o la fracción molar del soluto.
Por otro lado, sabíamos en aquella expresión importante que nos vinculaba la energía libre de Gibbs con la presión y la temperatura, que la variación de la energía libre de Gibbs respecto de la presión a temperatura constante era igual al volumen. Entonces, para un mol, la variación de la energía libre de este solvente respecto de la presión a la temperatura y fracción molar de el soluto va a ser igual a la variación del potencial químico respecto de la presión, porque esto lo sabíamos, para un mol la energía libre molar era el potencial químico, va a ser igual a el volumen de ese disolvente para un mol. Entonces tendríamos resuelto este primer término, ¿cierto? Es decir, la diferencial del potencial químico nos va a estar relacionada con el volumen del disolvente por la diferencial de la presión. Por otro lado, podemos sustituir 1 menos la fracción molar de soluto por la fracción molar de disolvente. Lo podemos llevar a la expresión del potencial químico que habíamos visto ya y diferenciar con respecto a la fracción molar de soluto, y nos queda que la variación del potencial químico respecto de la fracción molar de soluto va a ser igual. Esto va a ser una constante, va a ser igual a menos R por T por la fracción molar del solvente, que era igual a 1 menos X2. Entonces tenemos esta otra parte del segundo término, que es menos RT sobre 1 menos X2, diferencial de X2. Y nos queda entonces que la diferencial del potencial químico, lo que habíamos obtenido recién, el volumen por el diferencial de presión menos RT 1 menos X2 o fracción molar 2 por diferencial de X de la fracción molar del soluto. Y dijimos que en el equilibrio igual a 0. Entonces, podemos pasar este signo igual al otro lado de este término con el signo menos al otro lado del signo igual, y nos queda que el volumen por el diferencial de la presión es igual a R por T sobre 1 menos la fracción molar de soluto diferencial de X. Esto matemáticamente es igual a menos R por T sobre la fracción molar del disolvente por diferencial de la fracción molar del disolvente. Para resolverlo tenemos que integrar, entonces va a ser la integral del volumen por el diferencial P entre cuando la presión sea igual a 1 y a 1 más la presión osmótica. Va a ser igual a menos R por T por la integral de diferencial de X1 sobre X1, que es lo mismo que colocar diferencial del logaritmo natural de la fracción molar de disolvente, entre el límite cuando es igual a 0 y a un determinado valor. La resolución de estas integrales nos queda que el volumen del disolvente por la presión osmótica es igual a menos R por T por logaritmo natural de la fracción molar de disolvente. Introduciendo la ley de Raoult, nosotros sabíamos que aquí era igual la presión de vapor de una solución era igual a la presión de vapor del disolvente puro por la fracción molar del disolvente. Nos queda que la expresión final, que el volumen molar por la presión osmótica es igual a menos R por T por el logaritmo natural de la presión del disolvente puro sobre la presión del disolvente en la solución. Entonces, esta es la expresión que me permite calcular la presión osmótica partiendo de una presión del disolvente y de la solución y del volumen parcial molar del solvente. Entonces, este era el vínculo que había o cómo relacionábamos la presión osmótica con la disminución de la presión de vapor. Para ver lo que es la diferencia entre presión osmótica y tonicidad, nosotros presión osmótica sabíamos que dependía de la concentración molar. Si teníamos soluciones que tenían igual concentración molar,
tendrían igual presión osmótica. En el caso de la tonicidad, hace referencia a la fracción de la presión osmótica debido a los solutos para los que la membrana es impermeable. Puede haber en algunos casos solutos que sean lo suficientemente pequeños que atraviesen esa membrana que nosotros decíamos que era permeable solamente al solvente. Para poder ver esto vamos a ver dos situaciones. Si nosotros tenemos en un compartimento sacarosa en una concentración 1 molar y en el otro compartimento separados por una membrana semipermeable, sacarosa 0,5 molar y urea 0,5 molar. Esta membrana es permeable tanto al agua como a la urea. Es un soluto pequeñito. Entonces, ¿qué sucede? Las concentraciones en ambos compartimentos son las mismas, a pesar de que los solutos no son los mismos. Entonces, si las concentraciones son las mismas, decíamos iguales presión osmótica, se denominan isosmóticas. Sin embargo, como la membrana es permeable a la urea, lo que va a hacer, la urea va a atravesar esta membrana de modo de que los potenciales químicos de esta sean iguales a ambos lados. Es decir, nos va a quedar 0,25 de este lado y 0,25 de este lado. Entonces, finalmente será este compartimento será hipotónico respecto de este. En otra situación donde tenemos el compartimento 1 o el de la izquierda con sacarosa 0,5 molar y en el otro compartimento sacarosa 0,5 molar y urea 0,5 molar. Evidentemente las concentraciones totales son diferentes. Este compartimento tendrá mayor concentración, entonces inicialmente esta va a ser hiperosmótica. Pero son isotónicas porque la urea va a atravesar esta membrana y va a quedar 0,25 molar en un compartimento y 0,25 molar en el otro. Entonces, serán isotónicas porque tendrán iguales concentraciones de esos solutos para los cuales la membrana es impermeable. Esto lo podemos verificar en las células. Las células tienen membranas y dependiendo de en su interior, obviamente tenemos solutos disueltos también. Entonces, si estas células las incorporamos en soluciones que tengan la misma tonicidad, igual concentraciones de iones en solución y en la célula va a permanecer en su tamaño normal. Sin embargo, si la colocamos en una solución hipertónica, lo que va a tratar de hacer la célula es pasar su agua a través de la membrana y por lo tanto se va a ir disminuyendo hasta que se produce la muerte de esta célula. Y en una solución hipotónica, es decir, por ejemplo, agua destilada, el agua va a tratar de ingresar a través de la membrana dentro de la célula y hasta que se produce una lisis, un rompimiento de esta membrana por la cantidad de agua que tiene en su interior. Y con esto entonces hemos terminado el tema 5, que era, volvemos a recapitular, propiedades coligativas para soluciones preparadas con un soluto que es no electrolito y no volátil.